Hermanos, quiero que usted me acompañe rapidito al libro de Marcos, capítulo 5. El libro de Marcos, capítulo 5, ahí nosotros vamos a tener una historia o dos historias o tres historias, como a usted le guste, lo que usted interprete. Yo interpreto que hay tres historias. Ya vamos a ver un poquitito. Vamos a leer el capítulo 5 del versículo 21. Del versículo 21 al 43. ¿Sí? Tenga paciencia en esta noche. No voy a poner horario, pero vamos a ver si terminamos a la menos cuarto, si es posible. Dice así la palabra. Estamos todos quietitos, prestando atención a la palabra, a su celular, a su tablet, a su iPhone, a su Biblia de hoja, al proyector, a lo que tenga, va. Dice así la palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, una hemorragia, y había sufrido mucho, escuche bien, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Esto es tremendo, hermano, me dejó, mire que lo leí muchas veces, pero me dejó pensando esto y queriéndolo analizar, no lo puedo analizar. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué importante es decir la verdad, hermanos. ¿Sí o no? No solamente al Señor, sino con los que nos damos, decir la verdad y hablar la verdad. ¿Sí? Dígame dónde estaba. Y dijo al 34, dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestás más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, los discípulos. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis?
la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, dice que tomó ¿a quién? Al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén a la palabra. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra en esta noche. Y acá, como yo dije al principio, que tenemos para mí 3 historias. Quizás hay muchos que pueden tomar algunas de ellas, que pueden tomar la de este hombre que era un principal de la sinagoga, era un jefe, era una persona muy importante, una persona que tenía autoridad en aquel entonces de la sinagoga de los judíos. Sí, usted sabe muy bien que a Jesús no lo querían ni ver, pero sin embargo este hombre principal de la sinagoga, sí, fue a buscar a Jesús porque sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hija. Pero también nosotros encontramos aquí al principio de esta historia, cuando Jesús cruzó a la otra orilla, dice que se encontró ¿con quién? Con una gran multitud que estaba junto al mar. Había gente que sabía, que se había informado de que Jesús iba a estar allí en ese lugar. Mi hermano, qué interesante cuando nosotros nos movemos a saber que Jesús, que va a haber palabra de Dios, que va a haber como lo que hablábamos al principio, cuando sabemos que tenemos reunión, tenemos que estar. Y la gente seguía a Jesús de todos los lugares. ¿Sí? Andaban en caballo, en carreta, en burro, en camello, en lo que sea. No tenían otro medio de locomoción. ¿Sí? Pero ellos se acercaban, sabían, tenían información que Jesús iba a estar allí y la gente lo seguía de todo lado porque sabían que Jesús tenía palabra de vida. Sabían que Jesús había sanidad, había poder y había milagros. Por eso la gente se le acercaba. Por eso también se le acercó este hombre principal de la sinagoga, un hombre desesperado. Imagínese su situación, póngase en los zapatos, bueno, zapatos no había en aquel entonces, póngase en las sandalias de este hombre, la necesidad que tenía, que su hija estaba a punto de morir, dice en otro libro, estaba a punto de morir y necesitaba que Jesús hiciera algo. Podemos hablar de cuántas cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones que están a punto de morir. Todavía no murieron, pero sabemos que van a caer al precipicio. Y necesitamos una palabra de Jesús y necesitamos una intervención de Jesús. ¿Amén? Usted lo puede tener en esta noche. No vamos a hablar de eso. Pero también dice que entre esta multitud que lo esperaba a Jesús, que lo seguía a Jesús, que lo apretujaba a Jesús, había una mujer. No sé el nombre de esta mujer, pero sí a esta mujer intrépida. Una mujer que en su necesidad no tenía reparo en hacer lo que no podía hacer, que era estar entre la gente. Porque una mujer que tenía pérdida de sangre, hemorragia, tenía flujo de sangre, era una mujer excluida en aquel entonces. No podía estar entre la multitud, no podía estar con su familia, no podía estar con su esposo, no podía tener relaciones, no podía hacer nada. Tenía que ser excluida porque era una mujer inmunda, según la ley de aquel entonces. Pero esta mujer, su fe, la hizo hacer lo imposible, lo que nadie quiere hacer. Meterse entre la multitud y poder llegar a tocar el manto de Jesús. Porque ella sabía que aunque sea tocar el manto, no es que el manto tenía poder. No vamos a hacer una apología al manto. Ustedes saben que hay otras religiones que ponen el manto, esa gran estupidez que la palabra nos los enseña. Cuidado, no te dejes engañar. Un manto no sana, un agua no sana, una sal no sana. Lo que sana es el poder de Dios.
Es una palabra de poder de Jesucristo. Eso es lo que sana. El Espíritu de Dios, la palabra del Señor es la que sana y puede cambiar y transformar nuestras vidas. Pero esta mujer no podía hacer otra cosa que llegar de entre medio de toda la multitud y aunque sea tocar el manto de Jesús, porque ella entendía que si llegaba a tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Más allá de todas estas historias de milagros, de transformaciones, yo lo que quiero en esta noche es rescatar algo que hay a veces que a nosotros nos falta, que es una actitud. Una actitud de creer, una actitud de hacer lo imposible por Dios, una actitud que nos saque de nuestra situación para poder llegar a alcanzar lo que para nosotros es imposible. Porque nosotros a veces estamos tan determinados a lo natural, a lo que vivimos, que a veces decimos, no, esto es imposible, no puedo llegar a hacerlo, y no lo hacemos. Pero no entendemos que estamos en Dios y que lo imposible se hace posible para Él. Mi hermano, lo que yo puedo ver acá es la actitud de estos tres grupos. La actitud de la multitud, la actitud de este padre desesperado y la actitud de esta mujer que hacía 12 años que estaba con este problema, que ningún médico de la época la podía ayudar, que al contrario le sacaban la plata y aún la perjudicaban más, porque vaya a saber los tratamientos que le hacían y pobre mujer, dice la palabra, que aún le iba peor. Mi hermano, no estoy en contra de los médicos, gracias a Dios por los médicos, y vaya al médico, trátese, hágase todos los análisis necesarios. Nosotros no somos lo que decimos que, si bien tenemos que orar antes y pedirle al Señor, pero también tenemos que ir al médico, porque es lógico, porque Dios le ha dado gracia y sabiduría a los médicos. Pero en aquel entonces no había tanta sabiduría, no había tanto alcance a la medicina como hoy. Ellos hacían lo imposible por querer sanar a esta mujer, pero dice la palabra que le iba peor. Pero hay algo que lo destaca, hay algo que destaca a esta mujer, hay algo que destaca a este hombre, es la actitud de ellos, ante la imposibilidad, ante la realidad, porque era una realidad, no podemos negar que era una realidad, pero ellos entendían que Jesús cambia todas las realidades, cambia todas las cosas que nosotros podemos estar viviendo, porque una actitud de fe, una actitud positiva es lo que determina tu cambio sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu trabajo y sobre tu enfermedad. Actitud. ¿Saben lo que es la actitud? Según el diccionario, es una reacción a hacer algo. Una conducta puede ser. Una disposición de ánimo. Que puede ser quizás del momento o que le pertenece a la persona. Una persona puede tener en alguna circunstancia, en un momento, una actitud de hacer algo porque lo necesita. Y puedes traer un cambio, pero hay veces que no toman otras actitudes, una actitud pasiva. Pero hay gente que siempre está tratando de vencer lo imposible. Gente que tiene actitud para todo, gente que va al frente, gente que es positiva, sabe que la palabra del Señor está con ellos, sabe que el Señor está con ellos, sabe que la fe puede cambiar y transformar las cosas y tienen actitud para hacer todas las cosas. Y no solamente en lo que respecta a lo espiritual, sino en todas las áreas de la vida. La actitud puede ser un comportamiento habitual de una persona para hacer algo. La actitud es lo que desenvuelve ante a una situación. Actitud. Una actitud de congregarse, lo que hablábamos hoy. Una actitud de llegar temprano, es otra buena actitud. Son actitudes que cambian. Son actitudes que cambian el momento. Son actitudes que pueden cambiar mi vida. A esta gente les cambió la vida la actitud. ¿Con qué actitud vengo? ¿Con qué actitud me comporto? ¿Con qué actitud escucho la palabra? ¿Con qué actitud leo la palabra? ¿Con qué actitud oro? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud, mi hermano? A veces tenemos que cambiar nuestra actitud porque hay actitudes que pueden ser negativas. Las actitudes determinan la vida anímica de una persona.
Usted puede estar decaído, pero puede estar lleno de fe. ¿Sí o no? Yo tengo fe, sí creo en el Señor, pero estoy medio desganado. Si no tiene actitud, esa fe nunca se va a desarrollar. O puede decir, sí tengo una actitud bárbara para hacer las cosas, pero no tengo fe. Esta gente tenía actitud y tenía fe. La fe te hace hacer lo imposible. Las actitudes de fe, las actitudes positivas te hacen hacer lo imposible, mi hermano. Te hacen alcanzar lo imposible. A esta gente le resultó. También podemos decir que la actitud es una obra. Como dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Porque la actitud es un movimiento, es una acción mía en hacer algo. Porque lo creo, porque lo sé, porque la palabra me lo dice. Yo me voy a activar a eso. Mi hermano, necesitamos en este tiempo activarnos para poder alcanzar la cosecha. Sabemos que hay una cosecha grande. Y no es de trigo ni de grano, es cosecha de almas. Personas que necesitan conocer a Cristo porque es el único Salvador y sanador. ¿Cuántos me están entendiendo? Podemos tener mucha fe, pero no tener actitud. O podemos tener actitud y no tener fe. Aquí podemos ver tanto a Jairo como a la mujer, aplicando tanto la fe como la actitud. Pero no la multitud. Esta multitud tenía actitud. Multitud, actitud. Tenía una actitud de seguir a Jesús, ¿sí o no? Y cantaba y lo esperaba en la orilla. Ahí viene Jesús en la barca. ¡Ja, ja, ja! Vamos a recibir algo. Lo apretaba. Lo seguía Jesús en el camino, pero no recibieron nada. Porque no tenían fe. Y hay a veces que nosotros estamos con ese envión de tener actitud, pero vivimos sin creer en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nuestra actitud tiene que cambiar a una actitud positiva en la fe del Señor Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me estoy explicando en esta noche? Esta multitud no, porque dice que esta mujer, cuando fue detrás de Jesús a tocar el manto, fue la única que tuvo fe. Porque Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, Señor, si algún discípulo hubiera sido Rosario, me dicho, Señor, no diga pavada. Te están todos tocando, te están todos apretando. No, pará. Le dijo a Jacobo, alguien me tocó con fe. Ha salido poder, ha salido virtud de mí. Mi hermano, nuestro acercar a Jesús no tiene que pasar solamente por una simple actitud, sino tiene que ser una actitud de fe y de poder alcanzar todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Jesús dijo, no, paren un poco. Alguien me ha tocado. Pero fíjense que cuando alguien te toque, porque te toca la espalda, pero dice la palabra que le tocó el manto. Hasta Jesús se dio cuenta que le tocaron el manto. Todos le habrán tirado el manto, lo habrán apretado. ¿Vieron cuando va un famoso que todo el mundo van y quieren tocar algo? El pañuelo, tírame esto, tírame el otro. Y no reciben nada. Esta solamente tocó el manto de Jesús y recibió lo que necesitaba. Había una actitud de fe. Había una actitud de compromiso. Porque dice ella, porque decía de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Podemos ver la actitud de esta mujer, porque primero su actitud fue oír de Jesús. Si usted va conmigo, ¿sí? Dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, muchos pueden escuchar, pero muy pocos pueden prestar atención, que es diferente. ¿Sí? Esta mujer no solamente escuchó que estaba Jesús, sino que prestó atención y sabía quién era Jesús.
Mi hermano, nosotros tenemos que saber quién es Jesús. Tenemos que prestar atención en esta noche a la palabra. Tenemos que prestar los miércoles atención a la palabra, lo que escuchamos, lo que leemos. Porque cuando prestamos atención a la palabra de Dios, comienzan a suceder las cosas. No tenemos que ser como esta multitud. Primera actitud de esta mujer dice que oyó oír de Jesús, prestó atención. Segunda actitud, vino por detrás ante toda la multitud y no le interesó que ella no podía estar entre la gente. Hay cosas que te prohíben servir a Jesús. Hay circunstancias de tu vida, hay una vida vieja que a veces no te permite seguir los pasos de Jesús. Pero vos tenés que tener una actitud de fe y decir, yo me voy a quitar esta capa y voy a seguir a Jesús. No hay nada que te tenga que detener. Ella vino por detrás. También tuvo la actitud de decir y de ir a tocar el manto. Porque dijo, si aunque sea tocar el manto, aunque sea este poquitito, me puedo llegar y tocar el manto de Jesús, yo seré salva. No quiero decirte que te conformes con poquito. Te tenés que conformar con todo de Jesús, pero animate, aunque sea, a hacer algo, a tener una actitud de fe, ir a tocar el manto, la actitud de su pensamiento, porque dice porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No fue solamente esa actitud de ánimo, sino de pensamiento. ¿Qué hay en nuestro pensamiento? ¿Qué hay en nuestro corazón? Cuidado, porque a veces nuestros pensamientos y lo que dicta nuestro corazón son nuestras actitudes. Y a veces son actitudes que son negativas. Esta mujer dice, aunque sea tocar el manto, pensaba, creía y sabía en su corazón lo que iba a recibir. Tremendo. Y esta mujer recibió lo que buscaba. La actitud de Jairo que lo estaba dejando. Era el principal de la sinagoga, era un hombre con autoridad y una formación religiosa de aquel entonces. Era un judío preparado, capacitado para estar al frente de la sinagoga, de lo que era la iglesia o la enseñanza de aquel entonces para los judíos. Tenía su formación y en su formación no entraba la palabra Jesús. Entraba la palabra Abraham, entraba la palabra Moisés, entraba el Torá, pero nada que ver con Jesús. Pero su necesidad lo llevó a tener una actitud de fe. Hombre con autoridad, una formación religiosa. Dice que cuando lo vio a Jesús, al verlo, dice que se postró a sus pies. Me imagino los demás judíos, cuando lo han visto a este hombre, a Jairo, postrándose en los pies de Jesús. Mi hermano, la necesidad de buscar a Jesús no te hace importar la vergüenza de los demás. Pero ahora va a la iglesia, ¿viste? Se hace el pastor. Te tiene que entrar por acá, te tiene que salir por acá. Tu necesidad de conocer a Jesús no te tiene que hacer importar de lo que la gente dice. Se postró. Primera actitud, postrarse a los pies. La segunda actitud, en rogarle. En el versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y fíjense este tipo cómo creía. Dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya estaba creyendo en todo. Solamente necesitaba que Jesús se acercara. Tremendo. La actitud de uno, cómo puede cambiar los ambientes. Pero la gente de la multitud estaba detrás de Jesús, pero su actitud no era una actitud de fe. Mis hermanos, tenemos que cambiar nuestras actitudes. Una actitud positiva de fe te desafía a hacer y creer lo imposible. Te hace dejar de lado tu reputación y tu situación límite. Y quiero decirte que Jesús da respuesta a este tipo de actitud positiva de fe.
Jesús da respuesta. ¿Por qué? A Jairo le dio respuesta, ¿sí o no? Porque a pesar de que vinieron y le dijeron, mirá, no molestes más al maestro porque tu hija ya fue. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Y el tipo creyó. Siguió creyendo a pesar de que ya estaba la situación terminada. Aunque esté terminada toda situación, tenés que seguir creyendo. Tenés que seguir creyendo. Y dice que cuando llegó a la casa, hizo entrar a sus discípulos, sacó a los incrédulos. ¿Y a quién hizo entrar? A mamá y a papá. Eran los que creían, los que tenían una actitud diferente. Mamá y papá, que acá hay muchos en esta noche. Tu actitud de fe puede cambiar y resucitar a tu hijo. Tu actitud de fe puede cambiar la situación de tu hijo que está en la droga, está en el pecado, está en la delincuencia, está en el alcohol. Tu hijo, tu sobrino, tu nieto. Vení, le dijo Jesús. Entró a sus discípulos y entró a la mamá y al papá. Cree solamente. Una actitud de creer en Jesús. Solo actitudes de fe pueden transformar situaciones límites. Nuestras actitudes tienen que ser afectadas por el Espíritu Santo de Dios sobre todas las cosas. Lo que lo tiene que activar. Solo una actitud de fe correcta nos llevará, una actitud correcta nos va a llevar a conseguir lo que nuestro corazón está deseando. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos la reciben en esta palabra? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias? Pensalo. Ante las circunstancias que estás pasando hoy. Porque hoy quizás estás pensando en lo que va a pasar en esta semana. Tenés que levantar un cheque, tenés que pagar un impuesto, tenés que ir a buscar los estudios de una enfermedad, tenés que hacer miles de cosas. ¿Con qué actitud vas a encarar la semana? ¿Con qué actitud? ¿Una actitud negativa? ¿Una actitud de fe? ¿Cuál es tu actitud ante la fe? ¿Cuál es tu actitud ante Dios? ¿Cómo te presentás ante Dios? ¿Como un culpable? ¿Como una persona que no tiene más solución? ¿O una actitud de hijo? Señor, yo soy tu hijo. Y yo sé que en tu mesa hay un plato de bendición para mí. Yo sé que hay un lugar para mí. Yo sé que hay un lugar para mí. ¿Cuál es tu actitud ante el servicio a Dios? Y eso hoy lo vamos a dejar, pero que quede picando en tu corazón. ¿Cuál es tu actitud al servicio a Dios? Puede ser el servicio en la iglesia, puede ser el servicio a Dios en tu casa como sacerdote, como mujer de Dios, como hijo, jóvenes, como hijo ante tu papá y tu mamá, en el colegio, en el trabajo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud en servir a Dios afuera? Mi hermano, nuestras actitudes dependen de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Nuestra actitud es lo que nos catapulta a las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Cambiemos nuestra actitud. Cambiemos esa actitud de que no quiero que me vean en la iglesia. Cambia esa actitud de que no me saluden y que me voy corriendo. No, cambia esa actitud en la congregación. Acá somos todos iguales, mi hermano. Somos todos iguales. Podemos tener diferentes estudios, diferente nivel social, pero ante el Señor somos todos hijos. Ahí para todos en la mesa hay un lugar para cada uno. Y no hay mejor silla y no hay mejor plato. Comemos todo
del mismo comida ante Dios. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Cambiemos nuestra actitud, mi hermano. Vamos a ponernos de pie.